armonización facial en Colombia y bueno, ya una serie de cursos diplomados en esta área. Y me encuentro en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Muy bien. El día de hoy toco un tema que es la masculinización y feminización. Cuando me ha tocado dar ya 2, 3 veces esta clase, creo que los últimos semestres me ha tocado. Es ahora sí que un resumen prácticamente de toda la maestría. Siempre me gusta hablarles la parte anatómica y sobre todo son 8 horas las que vamos a estar aquí. Quiero hacerlo lo más didáctico posible e ir explicando todo poco a poco para que se hagan expertos en masculinizar y feminizar. ¿Alguien que me puede escribir o hablar acerca de estos términos, doctores? ¿Qué es lo que entienden? Si llega su paciente y les dice, doctor, doctora, quiero que me haga una masculinización o una feminización, pero me puede explicar al respecto qué es, ¿qué le contestarían a su paciente? ¿Quién dice yo? Escriban. ¿Qué entenderían ustedes por ese término? Dice la doctora Carla Citlali, conjunto de procedimientos para buscar una armonización, ya sea femenina o masculina. Es correcto, doctora. No es un procedimiento como tal, no es únicamente inyectar rellenos, es un conjunto de procedimientos desde toxina botulínica, bioestimuladores, ácidos hialurónicos reticulados, y ya lo dijo también en otra palabra, armonización. A mí no me gusta mucho ese término de masculinizar y feminizar, porque cada rostro es muy diferente. Decimos, bueno, quiero una mandíbula cuadrada, un ángulo cercano a los 90 grados, que es lo que vamos a ver los cánones de belleza. A lo mejor la paciente le hacemos esa angulación sin estarla masculinizando. O sea, depende del tipo de rostro, es armonizar, realzar esa belleza. A lo mejor la paciente o el paciente masculino quiere unos labios muy femeninos, estaremos feminizando el labio, sí, no, depende del contexto como el paciente se los pida, pero sí es un término donde yo me referiría más a una armonización hacia lo masculino o hacia lo femenino, que es lo que se va a abordar también en este tema, sobre todo en las transiciones de transgénero, donde ya los procedimientos son más meramente quirúrgicos, no tanto estéticos, que siempre va acompañado lo quirúrgico de lo estético, de alguna manera. Pero nosotros como médicos estéticos estaríamos realizando una armonización, que ya masculinizar a un femenino diría yo que sería un poco más, no diría yo, lo dicen los artículos, más un procedimiento quirúrgico. O van a feminizar a un paciente masculino, ya tendría que acudir a un procedimiento más meramente quirúrgico y entraríamos posteriormente nosotros a pulir ese resultado. ¿Ok? Agenda, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Una breve introducción, son 6 subtemas que quisiera abordarlos bien porque nos da el tiempo, y hayan leído algo al respecto. Participen sobre todo para aprender todos. Una breve introducción sobre el tema, conceptos básicos en armonización facial, conceptos de bioestimulación, anatomía masculina y femenina, y finalmente las técnicas de masculinización y feminización, que son técnicas propias que igual que en la otra clase les voy a presentar videos. ¿Ok? Para que lean, igual les voy a mandar la presentación, creo que no sé si les mandé la otra o no me la pidieron, siempre acuérdenme y se las envió. Ok, a manera de introducción, ¿qué entendemos por masculinización y feminización? Ya por ahí nos comentaba la doctora que es una serie de procedimientos de armonizar el rostro, tanto masculino como femenino.
Aquí quiero, a manera de introducción, bueno, nos remontamos a toda esta serie de esculturas de los artistas de la Edad Media, más bien del Renacimiento, cómo Miguel Ángel sabía los cánones de belleza para hacer el David de Miguel Ángel. David, se dice, o por ahí leí un artículo, que masculino vamos a tener, es igual a testosterona, ¿no? Y testosterona es igual a músculo y a proporciones más en ángulo recto. Y femenino es igual a estrógenos, y estrógenos es a proporciones más redondeadas. Aquí hablamos ya del estímulo hormonal y la consecuencia que lleva en la diferenciación masculino-femenino. Porque en el caso de las armonizaciones femeninas son más contorneadas, tiene que ver la parte hormonal con la cuestión de los depósitos de grasa, el depósito en glándulas mamarias, en caderas, en el área facial, que es lo que nos toca trabajar. Entonces, en el caso del hombre, que es más la parte muscular, no hay tanta grasa en área facial, y por eso se marca más la mandíbula, se marca más el pómulo, se marca más el reborde orbitario. De ahí parte todo este concepto de masculinización o feminización. Ya desde la antigüedad, ellos tenían ya sus cánones de belleza, que siguen siendo los mismos o muy parecidos, para dirigir, en este caso, o realizar una escultura tanto masculina como femenina. Entonces, desde ese punto partimos en la diferenciación hacia ambos sexos en cuanto a la cuestión hormonal, de testosterona es a músculo, estrógenos es a grasa, ¿ok? Ya entrando en el tema a manera de introducción, ¿qué es la masculinización y la feminización? Ya lo dijo la doctora, son un conjunto de procedimientos quirúrgicos y estéticos que pretenden proporcionar a la cara unos rasgos más femeninos o más masculinos. ¿Quién me puede decir 3 rasgos de masculinidad a la hora de la armonización facial? Escriban. Pues es un ángulo mandibular más cuadrado, pómulo más proyectado y las cejas más rectas, ¿no, doctor? Ajá. Así nos escucha. Dice la doctora Carla, mentón, mandíbula. ¿Y cuáles serían unos rasgos? A ver qué hace me trabo. Mentón, mandíbula sería una de las diferencias entre hombres, mujeres. En el caso del hombre es un ángulo de 90 de 110, de 100 a 120, más hacia ángulo recto, y en mujeres más hacia ángulo obtuso. Son muchas las diferencias que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la clase. Ok. No existe un protocolo de tratamiento cerrado, ya que cada persona es única. No es una receta de cocina como se los decía en la clase anterior de contorno de ojos, sino que cada persona somos muy diferentes, son diferentes rasgos, y de ahí lo que les quiero transmitir en esta clase, yo creo que a los que ya ejercen medicina estética, a todos nos tocan pacientes que incluso nos llegan con una foto en el celular, que nos llegan con una revista en aquellos años, que querían un mentón de determinada manera, o que querían una mandíbula de determinada forma, o una nariz respingada cuando es una nariz de aspecto negroide, que le llaman, una nariz chata, como dicen acá. Toda esta masculinización y feminización va a depender de los rasgos de nuestro paciente. Que vuelvo a las redes sociales, ¿no?
Llega el paciente porque lo vio en redes, le recomendaron esta clínica, este médico, y ahora yo quiero este resultado. Siempre dar resultados, ofrecer nuestros tratamientos con resultados realistas. Dice, debemos adaptarnos a cada tipo de rostro para lograr que el resultado final sea totalmente personal y natural. No puedo ofrecerle a mi paciente la misma nariz de la vecina, de la amiga, de no sé, de la hermana inclusive. ¿Ok? Los procedimientos que resaltan las características propias de cada género mediante toxina botulínica, rellenos faciales, bioestimuladores, hilos PDO, etc. Por eso les decía, este tema es muy interesante porque nos engloba prácticamente los 2 años de la maestría casi en todos los temas de medicina estética, porque podemos hacer uso de todos los tratamientos que sabemos y conocemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Redefiniendo la mandíbula, los pómulos o mejillas para restaurar rasgos perdidos con la edad de forma precisa y no invasiva. Y en la imagen nos dice, en el caso de una masculinización, el pómulo es más proyectado, la mandíbula es más bien definida, la barba es más ancha, es una nariz definida y recta, un arco mandibular más marcado, labios definidos e hidratados, más no le vemos a este paciente unos Russian lips, unos Latin lips, un cherry lips, sino que nada más es una hidratación del paciente. Pero si el paciente nos pide un aumento de labios más exagerado, ahí es donde ya depende el criterio de ustedes y qué es lo que quiere nuestro paciente. Si esa solicitud de nuestro paciente. Ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo en que todo el término sea masculinización, feminización, sino nada más englobarlo como armonización facial. Vamos a armonizar tu rostro, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de aquí hicieron ojera de acuerdo a la última clase que vimos, doctores? Ahora que me acuerdo. Acuérdense que hay que ir a aplicar lo que aprendimos, hay que perderle el miedo. Recuerdo que varios de ustedes ya hacían medicina estética. Ok. Son procedimientos basados en cánones de belleza ya establecidos. En uno de los apartados del tema de hoy que marca el programa, vamos a ver toda esa parte de las proporciones, las mediciones sobre todo, y hacer un adecuado análisis facial tanto en el masculino como el femenino. Aquí implica un estudio profundo de la anatomía facial, un adecuado análisis facial, los famosos puntos antropométricos que va a haber tarea, así como de los materiales a aplicar. Les decía en la otra clase y siempre les reitero mucho esto, debemos de conocer anatomía, debemos de conocer histología estética para poder saber hacia dónde vamos, en qué plano vamos a aplicar los rellenos, los bioestimuladores, los hilos, la naturaleza de nuestros productos y obviamente el efecto que puedan tener y las complicaciones que pudiéramos presentar. Yo recuerdo años atrás hablar de feminización, masculinización, todavía en algunas definiciones lo menciona, únicamente refieren a aplicación de rellenos. Sí, sería la mayor parte para lograr esos efectos de mentón, para lograr esos efectos de nariz, labio. No los podríamos lograr sin ácido hialurónico. Pero recuerden que estamos en la era de los bioestimuladores. Debemos primero preparar esa piel, bioestimular esa piel para poder realizar el mejor tratamiento o el tratamiento más indicado a nuestro paciente. Ok, siempre les pongo fotos, creo que esta se la puse en el de contorno orbicular. Paciente que pide una armonización facial donde le realizamos la técnica de adipoestructuración más ácido hialurónico reticulado. Aquí hablamos de una técnica, como se las comentaba en la imagen del libro o del artículo, algo que se vea natural, una hidratación de labios, marcamos la mandíbula hacia los cánones masculinos y se trabajó la ojera y
Se hizo una proyección cigomática desde la región temporal. Recuerden, doctores, que si vamos a trabajar el rostro o vamos a realizar una armonización facial, debemos de trabajar desde la región temporal. Doctor, pero yo nada más quiero los surcos nasogenianos. Me acaba de mandar un mensaje justo un paciente. Solo quiere los surcos nasogenianos y no sé cuánto. Le digo, no, primero tengo que trabajar todo su rostro para, desde la fosa temporal, hacer un anclaje, región cigomática malar, región, incluso el mentón, la mandíbula, sin rellenar el surco nasogeniano. Recuerden que el surco nasogeniano ya no se rellena. Yo sí lo sigo rellenando, pero ya cuando hice toda esa serie de procedimientos, primero la bioestimulación o la armonización o la adipoestructuración. Es el mismo paciente, sí se me inflamó bastante de los labios, le puse únicamente media jeringa. Fue un cambio muy sutil de 2 jeringas, le fue bastante bien, se fue contento. Y este es el resultado que pretendemos en nuestros pacientes, tanto de masculinización como feminización. Paciente masculino, también ya lo habíamos puesto en la otra presentación, de 27 años. Este fue el estudio de adipoestructuración que presentamos en el congreso de ITEFARMA de hace 2 semanas con Cotofana. ¿Alguien fue a ese congreso, doctores? ¿Alguien fue al congreso de ITEFARMA? Dije, si me vieron no me saludaron. Ok. Entonces, bueno, este pacientito de igual manera hicimos un marcaje mandibular, se le puso, fue un relleno también se trabajó la región periorbitaria desde la temporal. Si ven los antes y después, es un resultado natural, sin sobrellenar. Él tiene nariz. ¿Qué opinan de esa nariz, doctores? Trae rinomodelación de años atrás. ¿Entra en los cánones de masculinización o de feminización? Escriban. El ángulo nasolabial, el ángulo nasofrontal, el ángulo escriban. No se duerman. Es una nariz con tendencia femenina, ya dijo la doctora Carla Citlali, es correcto, doctora. Sin embargo, el paciente así la pidió. Y muy respetable su decisión o su deseo. Llegó primero para una rinomodelación. No encontré la foto inicial, necesito buscarla, pero como que el objetivo era armonización facial, el paciente se fue contento con algo bastante natural. Ok, esta otra paciente de igual manera se le hizo su feminización o armonización facial con 2 jeringas de ácido hialurónico, se trabajó el contorno mandibular, se hizo una proyección cigomática, muy poquito en nariz, no quería algo exagerado, a mi gusto yo hubiera puesto más, pero bueno, a veces no se puede hacer tanto con 2 jeringas. De eso se trata la armonización o la feminización, vamos a referirnos a lo que dice el programa. Esta paciente también ya se las había puesto, es una paciente femenina que acude a una feminización o armonización facial. De igual manera hicimos labios, contorno mandibular, proyección cigomática. También les voy a enseñar al final todas las áreas zona por zona anatómica con su respectivo video de técnicas personales, ya aquí saliéndonos un poquito de la adipoestructuración, sobre todo en la aplicación de ácidos hialurónicos y toxina botulínica, además de los bioestimuladores. Pregunta de examen, ¿cuántos bioestimuladores existen? Acuérdense que ya habíamos hablado de ellos, se los mencioné en la clase. Y 19 participantes, ya entraron más. ¿Cuántos bioestimuladores conocen, doctores? Escriban. PDO,
policaprolactona. Doctor Nicolás, muy bien. ¿Cuál otro? Pueden ser los 4 fantásticos que les ponía la imagen. 1, ácido hialurónico, LLA, policaprolactona, muy bien, doctora Carla. Ácido hialurónico no reticulado, hidroxiapatita de calcio, ¿es correcto? 2. ¿Cuál otro? Les falta 1. El ácido poliláctico, ¿cuál es? Nombre comercial. ¿Sculptra? Ultra es correcto, doctora. Les falta otro que se llama Polinucleótidos. Utracol, que es el Utracol, ¿qué es? Polidioxanona. Es correcto, es el PDO líquido. Sí, estuvimos en el congreso con el doctor Kohn en México, que fue el creador del PDO, es un médico coreano. Entonces son los principales que existen en el mercado y hablamos de bioestimuladores como parte esencial en una feminización, masculinización. No solo es llegar y aplicar jeringas, ¿ok? En esta paciente, ¿qué le ven de diferente? Bueno, ahí me falló el ángulo. A veces por preparar la clase las bajamos de corre, pisa y corre. Fue nariz, fue labio y proyección cigomática. Y aquí hablamos sobre cánones de belleza femeninos. La misma paciente, vista del otro lado, es hacer mucho con menos, no saturar estos rostros, son con la técnica que les mostré la clase pasada de rejuvenecimiento de la región periorbicular. Se trabaja con ácido hialurónico no reticulado del Natural B para región temporal, región malar, región periorbitaria, y con esa misma jeringa que son 12C trabajamos hacia la mandíbula, el piso de la boca, y nos da ese efecto inmediato. Y realizamos con ácido hialurónico reticulado la rinomodelación más el ácido hialurónico en labios. Yo lo hago con la misma densidad, que aquí a la paciente ya si pide específicamente otro tipo de labios es una jeringa completa. Depende ahí un poquito el protocolo que realizan, pero es a manera de introducción lo que podemos hacer con nuestros pacientes. Estas pacientes de igual manera, no me acuerdo si ya se les había mencionado también, ellas son de adipoestructuración, basado en los cánones de belleza, de feminización, ¿sale? ¿Sí recuerdan qué es la adipoestructuración, doctores? No estudiaron, ok, no importa, lo van a leer, mañana se los voy a preguntar. Bueno, hablar de medicina basada en evidencia es hablar de naturalidad al rostro, y hay un término que refiere mucho a este cirujano plástico que es el doctor Stephen Harris en Johannesburgo, Sudáfrica, y que ha publicado ya varios artículos donde critica muy seriamente a los médicos estéticos y los tratamientos que algunos realizamos sobre el saturar una cara, el saturar un rostro, ¿no? Así como el Calamardo Guapo o todas estas artistas que cada vez se ven peor por un sobrellenado, por un overfile en sus tratamientos estéticos. Este artículo nos habla de la armonización facial versus la alienización. Con los mismos movimientos de la cánula, perdón, nos dice la doctora Carla, nos comentó que se logra la adipoestructuración, o no, me estoy confundiendo. Ah, sí, es una técnica de armonización facial, la adipoestructuración, que se basa ya lo dijo la doctora, en un movimiento, en una terapia, digamos, con cánula de los compartimentos grasos superficiales y profundos y los ligamentos. Es una técnica
de armonización facial colombiana, donde proponemos aplicar menos cantidad de producto. De hecho, les cuento que me gané el primer lugar en adipoestructuración en el Congreso de Cotofana. Nos ganamos el viaje al Incas por ese trabajo de investigación. Lo realicé en cadáveres y posteriormente se presentó ahí en el Congreso con un estudio de 56 pacientes y parte de la clase anterior era el tratamiento de contorno de ojos y ojeras con adipoestructuración y ácido hialurónico no reticulado de Natural B. No sé si recuerden, varias de las imágenes eran de ese trabajo y bueno, tuvimos por ahí algunos lugares para ir al Incas. Sí, es una técnica muy buena que se basa sus principios en el estudio anatómico del área facial. Entonces, precisamente en adipoestructuración proponemos darle esa naturalidad al rostro, armonizar la cara sin sobrellenar. Yo en ese trabajo propongo, ok, estamos haciendo una armonización con ácido hialurónico no reticulado, pero si el paciente no solicita rinomodelación, labios, marcaje, no exceder en volúmenes, voluminizar, pero de una manera no exagerada, no grotesca. Porque ustedes recuerden que una armonización facial la pueden hacer desde 2 jeringas hasta quien puede aplicar 15 jeringas en un rostro. Los que hacen aquí armonización o aplicación de hialurónico, digan yo quién ha aplicado hialurónico o quién aplica en su práctica diaria. Ya están en segundo, doctores. Yo apenas lo apliqué la última práctica ahí en la universidad. Creo que de hecho no era el tema, pero bueno, yo me llevé de conejillo de indias a mi mamá y agarré al doctor Trejo y nos sirvió excelente para una armonización facial. Le colocamos ácido hialurónico en cigomático y le colocamos mentón. Muy bien. ¿Cuántas jeringas le pusieron, doctora? Fueron 3 en total. Sí, ya vieron, una armonización va en volúmenes, pero en algunos casos el paciente sí lo requiere. El problema de la alienización es pacientes que se aplican esas 3 jeringas a los 6 meses, luego al año quieren otras 5. Estamos de acuerdo y mejoró su mamá, obviamente que sí, pero ya llega un punto en que no podemos saturar tanto a ese paciente. Sí, y hay pacientes que se les está haciendo ya una obsesión aplicar y a nosotros vender. Entonces, si empiecen a soltarse ya en sus tratamientos, así como lo hizo con su mamá, pues póngale el retoque, póngale otra, póngale toxina entre ustedes cuando vayan a prácticas. Muy bien. Ok, continuamos. Este doctor habla de ese artículo de la alienización, que es el sobrellenado, y también cita otro artículo sobre el trastorno dismórfico corporal en profesionales de la estética y en los pacientes, obviamente, con las implicaciones psicológicas. Ya las redes sociales están a todo lo que da, el paciente llega pidiendo estos labios. En el pasado congreso justamente fue, no discusión, sino los médicos que hablan de sobresaturar, de poner 15 jeringas, de poner 8 jeringas en una mandíbula, de poner 4 mililitros en un mentón. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Cuando lo requiere el paciente, sí, pero hay que irnos a algo menos agresivo, ¿no? Ok, aquí algo que ya se escucha mucho también en los congresos, en los artículos, el síndrome de Overfile, que es el síndrome de sobrellenado facial que se caracteriza por el uso excesivo de rellenos, lo que resulta en una apariencia distorsionada y pesada. Así vemos a Ninel Conde, ¿no? Ya está con ese síndrome de sobrellenado y ella cada que va con su médico estético pide más feminización. ¿Qué más feminización le harían a estas pacientes? Ya es un sobrellenado de productos que prácticamente se les está cayendo la cara. Terminan en una cirugía, terminan haciéndose 1000 cosas y es cuento de nunca acabar, ¿no? Ahí está Alejandra Guzmán, que se sobresaturó de ácido hialurónico en esa armonización, y a eso nos referimos con el síndrome de Overfile o la alienización del paciente.
Entonces, doctores, armonización facial, masculinización, feminización, es un término muy interesante donde el consejo que les doy es que no seamos solo inyectores. En los congresos, en los artículos, sobre todo en los Estados Unidos, así nos llaman, o así les llaman a los estéticos de allá, inyectores. Incluso su licencia, tuve la oportunidad de trabajar con una amiga allá, que tenía licencia de inyectora. Entonces dije, yo no soy inyector, ustedes son médicos, nosotros somos médicos. No somos inyectores, no nos especializamos únicamente en tomar una jeringa y rellenar el pavo, ¿no? Digo, la cara, se presta. Pero bueno, son términos y que no nos ubique la gente como que únicamente vamos a rellenar los rostros, ¿no? Hay que hacer esa feminización, esa masculinización de acuerdo a los cánones de belleza, de acuerdo a las normas, de acuerdo al no dañarás, vaya. Ok, aparte de la doctora Carla, ¿quién más aplica ya ácido hialurónico? Digan yo. Yo le apliqué ácido hialurónico a una compañera apenas, le formé, bueno, le hice el mentón. Muy bien, doctora. ¿Y cómo le fue? Muy bien, doc. Muy bien, la verdad. Sí se notó el cambio, a pesar de haber sido nada más una jeringa, sí se notó el cambio. Encuentro su nombre. Ok. ¿Y de qué marca le aplicó, doctora? Teoxan, doc. Teoxane, muy bien, una jeringa. Entonces, de eso se trata, que ustedes empiecen a soltarse, doctores, sin sobresaturar a nuestro paciente o a sus pacientes. Así es de que la tarea, ¿cuándo tienen práctica? Bueno, el día que tengan práctica, júntense entre ustedes y les va a ir súper bien. Ya dice la doctora Carla Citlali, en labios, en nariz, más en labios. Muy bien. Hoy más bien el día de mañana les voy a enseñar todas esas técnicas. No es la clase, porque van a tener una clase para cada área o para cada zona, pero en términos de masculinización y feminización, de acuerdo a los ángulos, de acuerdo a las normas, vamos a entender esa parte de las técnicas, ¿sale? Mañana ya tengo por ahí listos los videos. Bueno, continuemos con conceptos básicos, que es el segundo apartado. Vamos bien en tiempo. Hablamos de masculinización y hablamos de feminización. Ya hemos hablado de tantos términos en esta casi la hora. ¿Qué es armonización? ¿Qué es bioestimulación? Ya más o menos, ya me lo han comentado por ahí la doctora Citlali, ya habló de armonización. Pero ¿cómo diferenciamos todos estos términos? Ya que engloban al final lo mismo, ¿no? Es armonizar ese rostro hacia la parte masculina y hacia la parte femenina. Pero recuerden, doctores, que estamos en esta era de bioestimular. Ya lo vamos a ir desenvolviendo. Armonización facial, este término ya tan común que escuchamos en todos los congresos, en las redes sociales, etcétera, no es un procedimiento en específico. Es una serie de procedimientos que ayudan a devolverle la jovialidad, al rostro y darle un aspecto más estilizado, sin necesidad de cirugía. Estos procedimientos mejoran la simetría del rostro, transforman algunas características y tratan el envejecimiento de la piel, caracterizado por la pérdida de elasticidad, volumen de grasa. Pero ¿qué pasa, doctores, si nos llega el paciente joven? Porque mucho nos referimos al envejecimiento, al paciente, como dice la doctora, llevé a mi mamá, bueno, a lo mejor su mamá es joven, ¿no? Pero este tipo de armonizaciones no solo es para el paciente envejecido, es para todo tipo de pacientes. De ahí surge este término de masculinización, feminización. El paciente joven que quiere resaltar ese rasgo tanto masculino como femenino. Ya los que me dicen, ok, aplico mentón porque su compañera doctora pidió mentón porque ella quiere mejorar sus rasgos faciales. Entender que esta parte de los tratamientos estéticos, como yo le decía a una paciente esta semana pasada, no solo es para viejitos, ¿no? Porque es la idea que luego tienen de nosotros. No, es que vas al Botox porque estás bien arrugado, ¿no?
vengo a prevenir, vengo a realzar esta estructura facial, y es una gran área de oportunidad en el paciente joven que quiere labios, que quiere rinomodelación, que quiere mejorar el aspecto de sus pómulos, de su mentón, etc. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces empiecen a promocionarse como masculinizaciones, feminizaciones dentro de su consultorio y van a captar a ese público joven. Por eso surgieron estos conceptos dentro de la medicina estética. La masculinización, feminización facial, aquí esta es una definición todavía de años atrás, cuando todavía no había tanto la bioestimulación. Dice que consisten principalmente en la aplicación de rellenos térmicos de ácido hialurónico, principalmente reticulado en puntos estratégicos del rostro, mandíbula, mentón, pómulos, que son las zonas que más solicita nuestro paciente o que en medicina estética tenemos más oportunidad de ver esos cambios, así como labios y nariz, dependiendo del estudio previo realizado. Se hablaba de masculinizar, feminizar únicamente con ácido hialurónico reticulado, sin embargo ya vimos que hay más técnicas, hay más productos que podemos utilizar en esta masculinización y feminización. Hablamos de armonización facial, líneas de expresión y arrugas, aplicación de toxina botulínica. Doctores, ¿ya todos aplican toxina botulínica? Digan yo, no les voy a preguntar. Es de primer semestre. La doctora Carla Citlali, la doctora Carla María también. Rivera Tapia, la doctora Alejandra, muy bien. La doctora Adriana, ya todos aplicamos toxina botulínica, ok. Aplicación de toxina botulínica para disminuir y prevenir líneas de expresión o relleno de arrugas con ácido hialurónico. La rinomodelación, que es la aplicación de hialurónico en puntos específicos de nariz para corregir pequeñas imperfecciones. Aumento de labios, mentón o pómulos, también con ácido hialurónico para rellenar el volumen, mentón o pómulos y mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, que hablaríamos aquí con los diferentes métodos como son los bioestimulantes. ¿Cuáles son las características de esa armonización facial? ¿Cómo van a vender ustedes un tratamiento de armonización facial, doctores? ¿Cómo se les ocurre que le van a llegar a su paciente? Porque el paciente quiere saber qué tienen de nuevo para este diciembre, que ya es el lunes. Ustedes están en la maestría de medicina estética, son unos expertos, y les llega a su conocida a decirles, oye, me dijeron de armonización facial, pero ¿qué es ese término? Escríbanlo si no quieren micrófono. ¿Cómo lo van a vender con ese paciente? Le van a ofrecer un relleno nada más, le van a decir solo toxina, le van a aplicar un bioestimulante o todo. Aquí el enfoque depende de la valoración de nuestro paciente. A este paciente lo valoramos. Generalmente en una sesión podemos aplicar toxina botulínica, a lo mejor ácido hialurónico en la siguiente, hacerle un plan de tratamiento para la armonización facial. Decirle a nuestro paciente, vas a tener que venir a 3 sesiones donde vamos a hacerte esto, esto y esto, y de esta manera vamos a darle ese enfoque. Dice, características de la armonización, duración de la sesión, 30 a 45 minutos, se me hace muy poquito, generalmente hora a 2 horas, una sesión para todo tipo de piel, a partir de los 18 años, principios activos, aquí venía la respuesta, toxina botulínica, ácido hialurónico reticulado, factores de crecimiento, zona de aplicación en cara. Esta es información que saqué, que es información de red de internet, que va más dirigida a pacientes, no tanto a médico. Por lo tanto, ya tienen aquí un área de oportunidad en su práctica diaria, realizar armonizaciones faciales.
Ya le pueden decir a su paciente, ok, te voy a hacer una masculinización. ¿Qué incluye? Esta ya también se les había mostrado en otra clase: adipoestructuración, bioestimulación con todos los bioestimuladores que acabamos de comentar, toxina botulínica, rellenos faciales de ácido hialurónico reticulado, hilos de sustentación y o aparatología. Es usar un poquito de todo dentro de nuestra práctica diaria. Hablamos ahora del análisis facial. Ya se los mencioné hace un momento. Es muy importante realizar un adecuado diagnóstico. Recuerden la frase: sin diagnóstico no hay tratamiento. Todos los días nos llaman pacientes los que ya ejercen la toxina. Justo a mí me llama la asistente, es que quiere Sculptra y quiere no sé cuánto. No, primero se tiene que realizar una valoración. Ya le pregunto, ¿es primera vez que viene? Sí. O sea, ya el paciente llega decidido a que quiero esto. Ok, a lo mejor sí, no decimos que no. Pero como médicos que somos, recuerden, no somos inyectores. Tenemos que abrir un expediente clínico, tenemos que darle ese tiempo al paciente para una valoración como debe de ser, ofrecerle las opciones de tratamiento en armonización, en feminización, masculinización, y a partir de ahí, que tenemos ese plan de tratamiento, lo volvemos a citar o en el momento se le realiza. Hablamos de análisis facial con los factores edad. No es lo mismo una paciente de 20 años a una paciente de 60. El tipo de raza, no es lo mismo en hombres que en mujeres, hábitos corporales, e incluso un nuevo concepto que viene en artículos que estaba leyendo antier sobre la personalidad del paciente estético o que acude a medicina estética. Ya todos como médicos sabemos que hay muchos tipos de pacientes, hay pacientes problemáticos, hay pacientes que son muy relajados, y de ahí viene nuestra labor de convencimiento en qué le vamos a ofrecer o qué tratamiento vamos a realizarle a nuestro paciente. Pero, ¿qué dicen nuestras facciones? Ya que hablábamos del factor psicológico. Una facción con rasgos masculinos nos dice que es una persona fuerte, independiente, analítica, dura, ¿no? Tiene el rasgo, este fenotipo que vemos a la persona, nos dice algo sobre su parte, pues digamos, su carácter, ¿no? Alguien con rasgos femeninos nos hace entender que es una persona afectuosa, creativa, intuitiva, cariñosa, etc. Este artículo es lo que menciona y va ahora sí que de acuerdo al tema, que es masculinización y feminización. Pero también tenemos los pacientes difíciles. Decimos que la paciente que no quiere tener ninguna arruga y viene y nos reclama y llega con el Mefisto o llega con súper paralizada y dice que sigue teniendo arrugas, ¿no? Así como el paciente que es más relajado, que le pones poca cantidad de toxina botulínica, se ve su efecto muy sutil y se va feliz y contento. Que generalmente decía este artículo que los hombres no desean erradicar las arrugas faciales por completo. A lo mejor va a haber quien sí, pero en general yo soy más partidario de estos cambios más sutiles en nuestros pacientes. ¿O qué opinan ustedes, doctores? ¿Dejan muy paralizados a sus pacientes o a lo que el paciente les diga? Dice el doctor Arnold, ¿sí los deja paralizados o los deja muy con ciertas arrugas, ¿no? Recuerden que no queremos alienizar pacientes, no queremos esos cambios, pero sí tenemos personas que con ese factor psicológico no nos lo piden, nos lo exigen. Entonces ya depende de su paciente, de la personalidad. Ya más tarde abajo les mando el artículo a la jefa de grupo. Está muy interesante porque nos habla de la personalidad de estos pacientes y la expectativa del tratamiento. Va a haber un paciente que llega a algo tan simple como una toxina botulínica y quiere que prácticamente le cambie la cara y se va a ir descontento.
como el Brad Pitt, ¿no? Que es feliz con sus arrugas, a lo mejor con un baby botox, que no estaría tan indicado, pero el paciente se va feliz y contento y realizamos un buen trabajo. Ok, hablamos ahora de masculinización y feminización. ¿Qué opinan al respecto, doctores? ¿Debe de ser quirúrgica o no quirúrgica? Este es un tema que se me hace muy interesante porque tiene dos abordajes. Si nos ponemos en el sentido estricto, un cambio, por decir, transgénero tiene que ser quirúrgico y complementado con tratamientos estéticos. Una armonización facial no necesariamente es quirúrgica, pero cuando me ha tocado dar este tema me gusta abordar la parte de la cirugía por la expectativa del paciente. Si es una paciente que quiere un cambio más drástico, un femenino que quiere una masculinización o un masculino que quiere una feminización, ahí debemos nosotros de trabajarlo en conjunto con el cirujano. El cirujano realiza ciertos procedimientos y el estético se encarga de pulir esos procedimientos. Estos cambios hacia masculino o hacia femenino, muchas de las veces, para lograr el resultado que el paciente quiere, es necesario someterse a ciertos procedimientos quirúrgicos. Salen de nuestra área, pero es necesario que los sepamos, que los entendamos y que podamos nosotros referir a nuestro paciente. Ejemplo, la blefaroplastía, la rinoplastía, mentoplastía, los implantes de mentón que son de silicona, las otoplastías, igual blefaro superior e inferior, bichectomía, liposucción de papada, en algunas ocasiones con lipotransferencia en frente, hacia pómulos. A mí me toca trabajar aquí en la zona de Guanajuato con pacientes de este tipo, donde ya se realizaron alguna cirugía transgénero, vamos a decirlo así, o ciertas cirugías plásticas estéticas y acuden conmigo nada más para pulir ese resultado. Las principales estructuras que definen visualmente el género son la frente, la nariz, la mandíbula y el mentón. Si este paciente, el papá de las Kardashian, cuando se quiso feminizar, que si quisiéramos únicamente realizarle procedimientos estéticos, quizá no lograríamos el objetivo que él quería. Pero este paciente va a ser por mucho tiempo paciente de toxina botulínica, de rellenos y de bioestimuladores, todo lo que se pueda hacer. Aquí lo vemos a la derecha, posterior a sus cirugías, donde ya se le realizó una feminización quirúrgica y, como les comento, nosotros nos vamos a encargar de pulir ese resultado. El consejo es, pacientes que quieren un resultado más grotesco, más drástico, interconsulten con cirugía. Doctores, llevamos 1 hora, ¿quieren receso de 10 minutos?